Hola a todos. Este es el canal Historias de la Vida. Espero que les guste este relato. No olviden suscribirse y dar me gusta. Bueno, empecemos. Al final crucé la línea con la tía Carmen directamente en la sala de estar. Carmen Rodríguez, así se llamaba, casi llorando, susurraba que no recordaba cuándo fue la última vez que hizo el amor. Yo mismo estaba tan emocionado por la posibilidad de pasar tiempo con ella que literalmente perdí la cabeza por los sentimientos que me invadieron. La expresión de su rostro en los momentos de intimidad era tan sincera y seductora que es imposible describirlo con palabras. Al final, ambos alcanzamos el pico del placer. Después de todo, Carmen Rodríguez, como sin fuerzas, se apretó contra mí. Comenzó a decir coquetamente que ya llevaba muchos años viviendo sin esto, y me agradecía por permitirle sentirse nuevamente como una mujer deseada. Tengo 20 y tantos años. Estudio en la universidad y hace poco regresé del servicio militar. Hoy quiero confesarme y contar lo que sucedió entre la tía Carmen y yo. Carmen Rodríguez, la madrastra de mi amigo de la escuela, Tomás. Tomás y yo éramos inseparables en los últimos años de secundaria. Él se trasladó a nuestra escuela en el penúltimo año. Yo era entonces el delegado del curso y desde el primer día me hice cargo del nuevo alumno. Jugábamos fútbol juntos, íbamos a la biblioteca a preparar las lecciones y nos hicimos amigos muy rápido. A diferencia de mí, que era comunicativo y activo, Tomás era un chico callado y muy sensible. Considerando la diferencia de caracteres, si yo no hubiera tomado la iniciativa primero, probablemente nunca habríamos sido mejores amigos. Afortunadamente a Tomás también le gustaba pasar tiempo conmigo. A menudo confiaba en mí para asuntos escolares y me consultaba cuando necesitaba elegir cursos para prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad. A Tomás le costaba estudiar, pero le encantaba dibujar. En las clases siempre estaba garabateando algo en los libros o cuadernos. Incluso esos bocetos rápidos se veían increíbles. Tenía un verdadero talento. Yo, siendo un tipo travieso y amante de las bromas, una vez le hice una petición inusual. Le pedí que dibujara un retrato femenino atrevido. Ustedes entienden, en la adolescencia los muchachos tienen las hormonas revolucionadas. El interés por esas cosas es enorme. Y Tomás, no sé dónde espió la anatomía femenina, dibujó todo de manera increíblemente realista y erótica. Le dije que el dibujo era una bomba y le pedí varios bocetos similares más. Honestamente lo admito, por las noches, quedándome solo, los usaba para desahogarme. Una vez estuve en casa de Tomás. Debíamos hacer las tareas, pero en lugar de eso simplemente charlamos. La conversación giró hacia el arte y a Tomás, como siempre con este tema, le brillaron los ojos. Dije que me gustaría ver más de sus trabajos. Y me invitó a su casa, diciendo que en su habitación se habían acumulado pilas de dibujos de varios años. Cuando llegamos a su casa y abrimos la puerta, en el pasillo nos recibió una mujer muy joven que preguntó: ¿Ya llegaste? Esta era Carmen Rodríguez, su madrastra. Honestamente, cuando la vi por primera vez pensé que era la hermana mayor de Tomás. Tenía poco más de 40 años entonces, pero se veía tan joven que no parecía para nada una señora. Era increíblemente sensual, curvilínea, con una figura hermosa. En ese momento, cuando la vi, mi imaginación juvenil se desbocó. Me incliné educadamente y saludé, pero Tomás pasó junto a ella como si fuera invisible y se dirigió directamente a su habitación. Noté cómo ella, molesta por el comportamiento de su hijastro, se mordió ligeramente el labio inferior. Ese gesto me pareció increíblemente seductor. En fin, seguí a Tomás. Cuando le pregunté con cuidado por qué era tan frío con ella, Tomás guardó silencio un momento y luego respondió con dificultad. Dijo que era su madrastra. Vivían juntos apenas un par de años y no podía acostumbrarse a ella. Le molestaba que su padre se casara de nuevo tan pronto después de la muerte de su mamá. Añadió que soñaba con ingresar a una universidad en otra ciudad para finalmente mudarse de esa casa. Tomás me pidió cerrar el tema de la madrastra y comenzó a sacar sus dibujos. Incluso yo, una persona alejada del arte, entendía que tenía un don. Hablaba apasionadamente sobre sus trabajos, y yo, aunque escuchaba a mi amigo, con mis pensamientos seguía volviendo a aquella mujer en el pasillo. Desde ese día, practicando la autosatisfacción por las noches, secretamente me imaginaba a la tía Carmen.
La forma en que se mordía el labio me parecía algo absolutamente pecaminoso y quedó grabado en mi memoria. El simple hecho de que fuera la madrastra de mi amigo solo agregaba intensidad. Las fantasías se convirtieron en mi pequeño secreto. Después de eso comencé a invitarme más seguido a casa de Tomás. Cada vez que veía a Carmen Rodríguez, la saludaba educada y alegremente. Ella, a pesar de la frialdad del hijastro, siempre me recibía calurosamente. Captaba cada una de sus miradas, cada sonrisa, memorizaba esa imagen sensual para luego reproducirla en mis fantasías nocturnas. Era tan emocionante que buscaba cualquier pretexto para volver a su casa. El tiempo pasó. Pasamos al último año de secundaria. Ese año pasó como en una neblina debido a la preparación para los exámenes. Tomás y yo volvimos a estar en la misma clase, íbamos juntos a los tutores, pero por la carga brutal no quedaron recuerdos especiales de ese tiempo. Solo nos quejábamos el uno al otro sobre las pruebas de práctica. Al final nos convertimos en estudiantes universitarios. Ingresé a una buena universidad en la Ciudad de México, y Tomás, que no logró mejorar sus estudios, se fue a una universidad regional donde había una buena facultad de artes. Ahí terminaron nuestros encuentros diarios. Aunque seguí viviendo en el mismo barrio, mi círculo social cambió a amigos de la universidad. Con Tomás nos veíamos una vez cada varios meses, nos reuníamos, tomábamos cerveza, manteníamos el contacto. Decía que llegaba a casa rara vez y que era mucho más cómodo vivir en el dormitorio en otra ciudad. Su padre estaba siempre de viaje de negocios, así que la madrastra vivía básicamente sola en el departamento. El sueño de Tomás se cumplió. Escapó de la casa. Y entonces un día, ya después de que cumplí mi servicio militar y regresé a estudiar, volvía a casa por la noche. En la calle me crucé casualmente con una figura conocida. Era Carmen Rodríguez. No la había visto en varios años. En ese tiempo logré olvidarla y recordar aquellas noches calurosas cuando era la heroína de mis fantasías. Quise pasar de largo, pero me animé y la saludé. Al principio no me reconoció, pero cuando me presenté como el amigo de la escuela de Tomás, sonrió ampliamente. El tiempo casi no la había tocado. Seguía siendo igual de atractiva. La misma figura, el mismo rostro cautivador. Cuando se acercó más, sentí un ligero olor a alcohol. La hora no era tarde, pero ella aparentemente ya había bebido en algún lugar y estaba ligeramente alegre. Intercambiamos un par de frases, y ella finalmente pareció recordar cómo solía visitarlos. Comenzó a elogiarme, diciendo que hombre tan apuesto me había vuelto, cómo había madurado. Yo en respuesta le hice un cumplido, diciendo que no había cambiado nada y se veía como una chica joven. A las mujeres les encantan esas palabras. Se rió y dijo que hacía mucho no escuchaba algo así. Ya me iba a despedir, pero de repente me detuvo. Dudó un poco y preguntó: vengo de lo de unas amigas, bebimos un poco, pero mi alma quiere continuar. ¿Me acompañarías a tomar algo? Admito que la idea de beber a solas con la madrastra de mi amigo me parecía una locura. Pero por otro lado, pensé que tan sola debía sentirse si invitaba a beber al amigo de su hijastro. Y además las viejas fantasías resurgieron en mi memoria. Con la esperanza de que pudiera pasar algo interesante, acepté. Cuando pregunté a dónde íbamos, propuso ir a su casa. Dijo que su esposo estaba de viaje, así que podíamos estar tranquilos. Tenemos bebida en casa. ¿Para qué ir a otro lado? Así volví al departamento de Tomás. Casi nada había cambiado. Me dio dinero y me pidió que pidiera algo de botana, y ella se fue al dormitorio a cambiarse a ropa de casa. Cuando regresó, llevaba una camiseta holgada con un escote muy profundo. Cada vez que se inclinaba para tomar algo de la mesa, se abría una vista que cortaba el aliento. Parecía que ni siquiera intentaba cubrirse. Nuestras miradas se cruzaban, y entre nosotros corría una extraña tensión. Yo trataba de controlarme, después de todo era la madrastra de mi amigo. Trajeron la comida. Sacó del refrigerador vino y vodka, comenzó a poner la mesa en la sala. Se notaba que estaba acostumbrada a beber sola. Abría las botellas con habilidad y rapidez. Para aliviar la tensión, pregunté por Tomás. Ella suspiró pesadamente, dijo que entendía por qué era difícil para él que fuera su madrastra, pero le dolía que nunca la dejara acercarse. Desde que se fue a estudiar, casi no llama.
Se comunica solo con su padre, y eso cuando necesita dinero. Palabra tras palabra, bebimos. Comenzó a preguntarme sobre mí, dónde estudiaba, si tenía novia. La conversación fluyó más fácil. Dijo que hacía mucho no charlaba tan sinceramente y añadió que le gustaría que Tomás tuviera un carácter tan abierto y masculino como el mío. Dije, somos vecinos. Si necesita nuevamente un compañero de tragos o simplemente hablar, llámeme en cualquier momento. Ella agradeció y de repente cubrió mi palma con su mano. Comenzó a desahogarse. El esposo trae dinero regularmente, pero vive para el trabajo. Casi no está en casa. Tomás la ignora. Dijo que últimamente le venía una depresión por la soledad, y ahora conmigo los malos pensamientos se fueron, y por primera vez en mucho tiempo se sentía alegre. Sonrió tristemente. Sus palabras de alguna manera me conmovieron. Me dieron ganas sinceras de consolarla. Saben cómo es con los hombres, cuando ven a una mujer hermosa y débil, quieren proteger, abrazar. Bajo el efecto del alcohol me atreví, me senté más cerca de ella en el sofá. Al principio se sorprendió, pero luego ella misma inclinó su cabeza sobre mi hombro. Susurró que por el alcohol le daba un poco de vueltas la cabeza. El olor de su perfume, la vista de su escote justo frente a mis ojos. Mi corazón latía como loco. Se hizo una pausa. Luego preguntó en voz baja, ¿puedes quedarte un poco más? Mi esposo no está. Y si te vas ahora, volveré a sentirme insoportablemente triste en este silencio. Yo sin esperarlo acepté. Susurró, gracias. Y se apretó aún más fuerte. La abracé por los hombros. Seguimos conversando. Ella me acariciaba el muslo. Aunque yo era más joven, no podía no entender esas señales. Dudaba. Era territorio prohibido. Pero Carmen Rodríguez en ese momento era tan atractiva que resistirse era imposible. Me incliné y la besé. Respondió instantáneamente como si esperara esto. Y al final todo sucedió ahí mismo, en la alfombra de la sala. Ella lloraba y decía que había olvidado cómo era ser amada. Yo también perdí el control por la pasión que me invadió. Fue una locura. Cuando todo terminó y ella yacía, sin fuerza sobre mi hombro, nuevamente me agradeció por haberle devuelto el gusto por la vida. En algún momento recordé a Tomás y la conciencia me picó. Pero bastó con mirar a la feliz y sonrojada tía Carmen, que me miraba con adoración, para que todos los pensamientos sobre mi amigo se evaporaran. Preguntó si podría amarla una vez más. Y yo, por supuesto, no pude negarme. Me fui de su casa solo al amanecer, cuando ya estaba aclarando. Ni siquiera podía levantarse para despedirme. Solo agitó la mano desde el sofá. Regresando a casa por las calles matutinas, me sentía como en un sueño. Su rostro, sus gemidos estaban frente a mis ojos. No había dormido casi un día completo, pero tenía energía de sobra. Después de esa noche comenzó nuestro romance apasionado. Nos escribíamos constantemente por mensajería. Ella compartía todo lo que pasaba durante el día. Cuando el departamento estaba vacío, me llamaba para una cita. No tenía novia entonces y después de las noches con Carmen Rodríguez, no quería mirar a chicas de mi edad. La relación con ella superó todas mis expectativas. Ver cómo la madre de tu amigo se vuelve loca de pasión por ti, daba sensaciones incomparables de poder y placer. A menudo decía que me amaba, y eso me excitaba aún más. Nos encontrábamos un par de veces por semana. Con Tomás también me escribía a veces e incluso me alegraba de que viviera en otra ciudad y rara vez nos viéramos. Pasaron varios meses. Una vez Tomás escribió que terminó la universidad y se iba al servicio militar. Había postergado el servicio por mucho tiempo, pero ahora no había escapatoria. Antes del reclutamiento propuso reunirnos y tomar algo. Nos encontramos en un bar de nuestro barrio el fin de semana. No habíamos bebido juntos en más de un año. Como pasa con los amigos de la escuela, no hubo incomodidad, como si nos hubiéramos visto ayer. Claro, mirándolo sentía una punzada de culpa por su madrastra, pero el alcohol y la nostalgia hicieron lo suyo. Yo, como alguien que ya había servido, le daba consejos sobre la vida militar, contaba anécdotas. Cuando ya estábamos bastante pasados de copas, pregunté con cuidado por la situación en casa.
¿Cómo iba con la madrastra? Todo igual. Tomás hizo una mueca. Todavía la llamaba esa mujer. Dijo que aunque maduró y con la mente entiende todo, no puede aceptarla, y nunca serán cercanos. Cambió rápidamente de tema, diciendo que no quería arruinar la noche. Le di una palmada en el hombro y seguimos bebiendo. Esa noche no quiso ir a casa de sus padres y se quedó a dormir en mi casa. Más tarde le conté todo a Carmen Rodríguez, sobre que bebimos juntos y que se quedó en mi casa porque no quería ir a la suya. Ella dijo que hice bien, contó que al día siguiente Tomás pasó literalmente un minuto, recogió sus cosas y se fue en silencio. Pronto Tomás se fue al servicio militar, y mi romance secreto con su madrastra continúa hasta hoy. No sé cuánto durará esto. Cuando estoy con ella, me siento tan bien que me olvido de todo. Pero cuando recuerdo al padre de Tomás o al mismo amigo, me da miedo porque estoy actuando de manera vil. Pero basta con verla para que la razón se apague. La tía Carmen dice que desde que empezamos a vernos, su vida cobró color. La depresión pasó. Incluso se inscribió en gimnasio y yoga, para verse mejor para mí. No tengo el alma tranquila, pero me calmo con el pensamiento de que gracias a mí ella es más feliz y su vida mejoró. Quizás en eso hay algún sentido. Trato de justificarme para acallar la voz de la conciencia. Soy un hombre joven, tengo necesidades, y no quiero renunciar a la relación con una mujer tan espectacular. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede continuar con una relación así? Aquí termina mi historia.